Hoy te vengo a hablar de una enseñanza ancestral que hemos perdido totalmente el contacto con ella. Así que quédate hasta el final del video para que aprendas estos mensajes, cómo nos llegan a través de la naturaleza. Es algo que estamos oyendo continuamente y no prestamos absolutamente nada de atención. Mi nombre es Alejandra Poza y soy la autora del Poder de la Betavisión. Soy además mentora de vida y te traigo esta serie de videos para darte herramientas, para darte información y formación de temas que te pueden ayudar a enriquecer tu desarrollo personal. Así que bueno, hoy, este fin de semana estuve en un lugar maravilloso que realmente les recomiendo que conozcan porque es un lugar lleno de paz, lleno de conexión, lleno de gente increíble, o sea, me encantó. Ya he ido en otras oportunidades, pero cada vez que voy me llevo nuevas cosas, o sea, es como que me enriquezco más con la información que sin pedirla, pues me llega, pero hay que estar atentos para darse cuenta de ella, ¿no? Y se trata de Boquete, de Chiriquí. Es una tierra fantástica. Desde ya, saludos a todos los que viven allá, que sepan que viven en el paraíso. Bueno, todos vivimos en el paraíso. La cuestión es saberlo ver, saberlo sentir. Así que, pues estábamos, cada vez que vamos para allá, pues hacemos, o por lo menos hago planes para poder tener experiencias que ofrece esa zona, ¿no? Pues allí a la gente que le gusta del café puede experimentar lo que es el conocimiento del café, testearlo, saborearlo, ver las plantaciones, ver cómo es todo el proceso. Pero también hay otras actividades por allí que sin ser yo una guía turística, ni mucho menos, porque además no es mi área, pues les cuento que aproveché para también hacer una ruta a través de unos puentes colgantes, que es precioso, acompañado de una botánica, pues que te va explicando todas las cosas que te muestra el bosque, ¿no? Y que te muestra la naturaleza, los nidos de los colibríes, la verdad es que eh, eh, aprendes y ves cosas nuevas que no, y ves cómo esa forma que tiene la naturaleza de comportarse te puede dar enseñanzas o te puede dar para tu propia vida como ser humano, ¿no? Y es muy grato el poder ver las cosas y decir, wow, ¿no? Qué bonito. Eh, por ejemplo, aprendí en ese momento, esto es algo más banal, ¿no? Pero aprendí que cuando vistes de blanco, eso da una brillantez, sobre todo cuando estás en un bosque lluvioso, que atrae a los insectos porque es como si fuera ir hacia la luz del sol, ¿no? Ir hacia la luz, que es donde a ellos les gusta estar. Entonces se alborotan los insectos con la luz del sol. Entonces esto es un conocimiento que yo no tenía y yo, bueno, perfecto, pues ya lo sé. Perdón. Luego también se aprenden, vamos a bajar aquí el volumen, gracias, perdón. Eh, y bueno, otra experiencia que tuve que me encantó porque ya fue algo como para vivir la adrenalina, pero que me llevó a un momento de conexión muy hermoso, fue lanzarme por un canopy que tienen allá, ¿no? Bueno, hay varios, hay como tres me parece, pero me lancé por uno que son como 12 cuerdas y bueno, algunas son más largas, otras son más cortas, entonces aprendes un poco ese estar presente en la actividad que vas haciendo porque tienes que estar atento a dónde van tus manos, a la posición de tus piernas, a la vez que vas disfrutando de un paisaje hermoso, de unas vistas impresionantes, ¿no? Porque vas a una altura tremenda sobre el valle del río y vas viendo las cascadas, vas viendo el río, la montaña, vas por encima de las copas de los árboles. Entonces es algo fantástico, hermoso. Y realmente en una de las cuerdas más largas que yo fui cruzando, se me ocurrió decir, gracias Dios por esta hermosa vista que estoy sintiendo hoy, que estoy viendo hoy, que estoy percibiendo. Y eso me llevó a un llanto de felicidad, a un sentir una emoción tan grande dentro del cuerpo, a vibrar con la palabra de la gratitud y con todo lo que significa, que fue, en ese momento fue muy gratificante, ¿no? Pero sigo porque esto no es lo que les vine a decir aquí en el video, lo que les vengo a contar tuvo que ver con la experiencia
la última experiencia deportiva que tuve, que fue bajando por unos rápidos en el río Cristal, que en un cañón que se llama el Cañón Cochea. Esos rápidos realmente, bueno, no estoy segura si es el río Cristal, pero se las debo, no sé si será el río Cochea, por eso se llama el Valle Cochea. Por eso les digo que yo no tengo nada que ver con turismo ni con ese tipo de recomendaciones, ¿no? Les cuento todo esto para que puedan comprender el cómo uno se va conectando, porque estando allí me di cuenta que el decir que uno va a tomar unas vacaciones para desconectar, realmente uno toma unas vacaciones es para conectar, aunque digo en general, ¿no? Cuando las personas dicen, no, yo me voy de vacaciones porque necesito desconectar, necesito, es la frase que utilizamos. Y tenemos que empezar a utilizar la frase de me voy de vacaciones o de paseo o al campo o a la playa o a la montaña, lo que sea, a conectarme, porque uno lo que realmente hace es eso, se conecta con su propia esencia, con tu propia esencia, porque tú eres naturaleza. La naturaleza no está allá, la naturaleza está aquí, empieza estando aquí y es sintiéndonos a nosotros y sintiendo las demás cosas que son naturales de la naturaleza, como un pájaro cuando lo vemos volar, intentar sentir cómo va moviendo las alas, cómo se va, cómo siente esa resistencia del viento debajo de todo su cuerpo. El ave te ayuda a conectarte con la naturaleza. Pues esta ruta por los rápidos no eran botes, era sobre unas especies de aros, como si fueran salvavidas, grandes, súper resistentes, que tenían una lona en medio, y a esa dinámica le llaman tubing. Entonces uno va montado en ese flotador que tiene unas buenas asas para uno asirse a ellas, pues vas bajando por los rápidos y no tienes el control, o sea, a veces se va girando, entonces puedes ir viendo todo el paisaje. Claro, tienes que ir atento a lo que es la dinámica de bajar por el río, ¿no? De inclinarte contrario al lugar hacia donde se va ese aro para evitar que te voltees, pero realmente ese en el que yo iba, porque tienen dos tamaños, era el más estable y era imposible voltearse. Si tú ibas agarrado, a menos que te asomaras, ¿no? Pero si te ibas agarrado, ibas recostado, no, eso era maravilloso. Y al final del recorrido, uno llega como que a la parte más profunda del cañón y las paredes de las montañas realmente son impactantes. Pero algo me sorprendió mientras íbamos caminando por la ladera de la montaña, a la margen del río, para poder subir y llegar a la zona en donde nos íbamos a lanzar, que empezó había un ruido. Ustedes saben cuando ustedes de repente están por la ciudad y se están acercando a una obra de un edificio en donde están las máquinas funcionando, donde están esos taladros haciendo las bases y los cimientos, que según te vas acercando, pues el ruido es realmente, comienza a ser escandaloso, comienza a ser, toma el protagonismo de todo lo que uno va escuchando, y entonces tú dices, bueno, pero ¿y dónde está esa obra? ¿Qué es lo que está pasando, no? Algo similar pasó porque íbamos caminando por esa ladera del río y un ruido que era como si era como un serrucho metálico. Bueno, mentira, eran como 200 serruchos metálicos sonando ra, 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 pero durísimo. Era realmente un ruido que tomó el protagonismo de todos los sonidos que habían allí en la naturaleza, ¿no? Y yo me había dado cuenta al comienzo, cuando empezaba a sonar ese ruido, lo sentía como las chicharras o los cimarrones que yo había escuchado siempre. Un sonido que está por allá profundo, rin, 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 ¿no? Que uno los oye. Y recuerdo incluso que mi papá me decía, ay, mira, mañana va a llover, porque las chicharras anuncian cuando llueve, cuando va a llover. Entonces eso hacía colocar a este insecto más bien como un prestidigitador o un adivinador, que como otra cosa, ¿no?
Y me pongo yo a hablar con el guía y le digo, bueno, pero ¿qué es ese ruido tan fuerte? Porque para mí era mucho más exagerado que lo que pudiera ser el sonido de unas chicharras, ¿no? Llamando, o ¿cómo se dice? Anunciando que viene la lluvia, sintiendo la humedad del ambiente, ¿no? Y entonces el chico me dice, yo le digo, son chicharras. Y me dice, bueno, son cimarrones. Y yo, bueno, que si no es el mismo insecto, por lo menos así le llamábamos nosotros en donde yo nací, ¿no? Y me dice, sí, es que están creando la lluvia. Yo le digo, ¿cómo que están creando la lluvia? En donde yo nací, decíamos que cuando sonaban las chicharras, cuando cantaban las chicharras, que ya sabemos que no cantan, sino que ellos frotan sus patitas, ¿no? Es porque anuncian que viene la lluvia. Y entonces él me dice, no, a ver, estoy hablando con una persona que es guía del lugar, conocedora de la zona, que ha recibido esa información de sus ancestros, porque es de ahí y además que sus ancestros son también indígenas, pues son de la zona, pues son de allí. Y me dice, no, 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 ellas crean la lluvia. Pero ¿cómo que la crean? Le digo yo. Y me dice, porque la vibración que ellos, o cimarrones, están emitiendo, esa vibración que están generando, que están haciendo con sus patas, hace que el agua que hay en el ambiente vibre y se vaya unificando. Entonces ahí fue como esa imagen de la película de Ratatouille, ¿no? Cuando el crítico se va hacia su infancia y recuerda de un solo jalón el sabor del ratatouille que le preparaba a su mamá. Bueno, yo me fui así cuando yo aprendí de todos los experimentos de Moto que él experimentó y pudo dar el conocimiento de que el agua cuando vibra forma como unas figuras geométricas y se une en una sincronía vibracional que genera una figura, genera una forma y en función de la intención de esa vibración, el agua puede tomar una forma ordenada o desordenada. De ahí aquel experimento también que él propició, que era de colocar en unos peltres donde estaba el agua, palabras, que es, por supuesto las palabras son códigos y cada palabra tiene una vibración determinada, ¿no? En unos puso unas palabras de odio y en otras puso unas palabras de amor, en otras de gratitud, en otras simplemente de ignórame. Y los cristales que se formaban pues tenían esa información, ¿no? De ser armónicos o de mostrar un desorden, de ahí fue que entonces él fue a ver cómo el agua influía entonces en las cosas más materiales y propuso el experimento de colocar arroz en diferentes depósitos de la misma agua, del mismo depósito, con todas las características iguales, también con estos códigos fuera de los envases y de ver cómo se podría y se ponía negra el agua en donde estaba el arroz que tenía el código de ignórame. Y en el otro en donde decía gracias y donde decía te amo, pues estaban diferentes y no estaba podrido, estaba blanco. Entonces, habiendo pasado el mismo tiempo y estando en las mismas condiciones los tres envases. Esto demuestra cómo cualquier vibración que uno emana, porque claro, los cimarrones lo que estaban ejerciendo era un efecto, o ejercen un efecto en todo el agua que está en el aire. Porque decimos que el aire o las zonas en donde vivimos tiene cierto índice de humedad. Es por ese agua, esas gotas minúsculas que están en el aire y que respiramos, están en mayor concentración o menor concentración, ¿no? Mayor concentración es que hay muchas más gotas de agua en este espacio de las que hay con un índice de humedad menor. Entonces necesitas este espacio para tener la misma cantidad de agua, ¿no? O Entonces es una manera simple, muy simple de explicarlo. Entonces, claro, cuando él me dice eso, que son ellos los que con su vibración están haciendo que el agua se una. Y así, claro, en la medida en que el agua se va uniendo, ella se va condensando en las nubes y cuando ya tiene la suficiente agua, pues es cuando ella precipita y tenemos la lluvia. Me encantó.
Me encantó esta explicación porque es una demostración más de que todo lo que nosotros emitimos es una vibración que tiene un efecto y que tiene un efecto además en nosotros, porque nosotros somos 90% de agua, 95%, a veces dicen que somos mucho más de agua, ¿no? Entonces todo nuestro cuerpo tiene el agua en distintos espesores, en todas partes, y todo lo que nosotros decimos, y sobre todo a esto voy con este video, todo lo que nosotros nos decimos tiene un efecto directamente proporcional al estado de salud y de bienestar que tenemos. Por lo tanto, comienza a decirte que te amas, ya. Comienza a decirte que eres hermosa, hermoso, que tienes valor, que tienes coraje, que eres una persona increíble, que te encantas, que te caes bien, que te gustas, que haces cosas que te llenan el espíritu, que además disfrutas diciéndolo, que lo compartes para volverlo a repetir, ¿no? Entonces llénate de buenas palabras, de códigos que vibren y además llena el espacio en donde tú estás con eso, con esa buena intención. Vibra como el cimarrón para crear armonía, para crear dicha, para crear vida, porque eso es lo que ellos hacen. Y otra cosa que me dijo esta persona, que yo le agradezco infinitamente al universo de haber tenido ese encuentro santo, porque todos los encuentros lo son y hay que aprovecharlos, ¿no? Porque me dijo también que incluso hay pájaros que con su canto vibran también para poder ayudarle al cimarrón a crear esta vibración que hace que haya lluvia. Y cuando ya cayó la lluvia y el pájaro ve la lluvia acumulada en muchas partes del bosque, entonces él canta, canta para agradecer el agua. Me vuelvo a conectar con toda esa emoción que me procura la gratitud a la naturaleza. Así que ya sabes, dite cosas bonitas. Yo desde aquí te digo que te amo, que eres hermoso, que eres hermosa, que eres grandioso y grandiosa, que toda la divinidad está en ti, que eres capaz de hacer milagros para tu bien, para el bien de todas las personas que están alrededor y para un bien superior, para que tu vida sea plena, para que logres vivir tus sueños en cada momento. Eres único, eres inimitable, eres induplicable, eres fantástico, eres increíble y además estás lleno de amor. Naciste perdonado, naciste perdonada y eres grandioso. Solo créetelo y vive desde allí. Vibra esa divinidad, vibra en esa salud, vibra en ese bienestar, para que eso se sienta en todo tu alrededor y todos los que están alrededor de ti también lo puedan sentir. Yo soy Alejandra Poza, soy la autora del Poder de la Beta Visión y soy mentora de vida. Deseo que tengas un hermoso día, una mejor semana y un fantástico año. Te quiero mucho. Adiós.